Bueno, entonces, como ya les dije, como se va uniendo gente nueva, les damos la bienvenida a todos. IFIMSA de la Universidad de Talca, varios comités se unieron para hacer este ciclo de charlas y esperamos que en verdad todos puedan disfrutarla harto, que les sirva también mucho de apoyo, quienes todavía no tienen mucha idea de todo esto, porque en verdad cuando uno entra a la carrera como que nadie te dice qué es lo que viene después. Eh, Hay hartas posibilidades, así que ojalá le saquen el mayor provecho. Bueno, hay más charlas durante las próximas semanas, en total creo que son como 4. Y toda esa info la pueden ver en nuestro Instagram, ifimsa.utalca. ¿Ya? Así que ahora los dejo con nuestra expositora, nuestra invitada especial. Es interna de séptimo año de la Universidad de Talca. Así que adelante, Cata. Tú Muchas presenta. gracias. Muchas gracias, Panchi. Buenas tardes a todas y a todos. Les agradezco mucho el interés de participar en esta charla. Eh, bueno, como dijo la Panchi, mi nombre es Catalina y ellas me invitaron a hacer esta charla porque hace aproximadamente un año hice un video que habla sobre las becas de especialidad médica en Chile, pero han salido bases nuevas, han habido cambios y era una buena idea actualizarlo. O sea, aprovechando esta situación en que estamos, que podemos hacerlo un poquito más conversado y discutirlo por Zoom, se pensó en esta instancia. Bueno, me interesa mucho compartir esta información y tengo unos apuntes acá, así que para que no se me olvide nada, porque mi experiencia durante la carrera con las becas fue como bien limitada. Personalmente no tenía mucha gente conocida que fuera como médicos jóvenes que hubieran pasado por el proceso recientemente o que hubieran pasado por el proceso porque antes no estaba. Eh, y que me pudieran contar un poco más allá de tan solo como quizás conocía un poco de EDF porque nos habían venido a dar charlas a la escuela, conocía un poco de beca primaria, pero no mucho más allá de eso. Y quizás muchos se sienten identificados como con esa sensación. Además, tampoco como con las exigencias de la carrera no me había dado el tiempo de leer las bases y como planificar qué cosas eran importantes saber y qué cosas había que preparar casi desde que entras, en mente casi como a muy largo plazo para poder postular. Entonces, cuando finalmente me di el tiempo para buscar esta información y leerla, me di cuenta que había muchas más opciones de las que yo sabía. No era solo EDF o general de zona, como se conocía, o la beca primaria, que esas dos opciones dan como un poco la sensación de que si no participas en un concurso o tomas beca o plaza apenas egreses, como que se acaban las opciones de especialización. Pero hay otros concursos que están pensados como para más adelante y eso es lo que quiero conversarles un poco. Les voy a ir contando las cosas más interesantes de las bases, porque las bases de por sí no son nada entretenidas. Y espero que esos tips le ayuden a ampliar un poco sus opciones, ¿ya? Antes de... ahí sí. Antes de partir, les quiero comentar que hay un artículo chileno que se publicó, bueno, hace más de un par de años, que habla y explica harto sobre cómo funcionan las becas en Chile, de dónde surgieron, a qué necesidades responden. Y bueno, si les puedo hacer llegar la presentación a través de los correos de FIMSA, les hago llegar ese artículo también, pero no les va a costar mucho encontrarlo con Google. Harta de la información que les voy a compartir viene de ahí y ahonda un poco más en otras cosas que yo no voy a andar acá. Ahí nos comenta que en el año 2014 existía un déficit de casi 3.795 especialistas y esto afectaba a casi 1,5 millones de usuarios. Con el fin de disminuir este déficit, se han desarrollado estrategias nacionales como aumentar el número de cupos de especialización, aumentar el número de centros formadores y el número de becas como financiamiento. Le quise poner una pregunta, creo que al final no se lo puse, al tema de aumentar las becas, porque si uno ve, y tengo anotadito acá, las tendencias como de los cupos de las becas y todo ha ido disminuyendo. Imagínense que partimos con plazas para becas el año 2017 habían 760 cupos para especialización directa, y ahora vamos en 626, y plazas, que son lo que vamos a conversar un poco después en el concurso CONIS, que es de la destinación EDF, partimos con 650 y ahora vamos en 480. Entonces igual eso es importante ponerle atención, porque eso puede cambiar un poco la disponibilidad de ciertas especialidades que son como más escasas, ¿no? Ahí, me cuesta un poco pasarlo bien. Ahí sí.
Bueno, en ese mismo artículo aparece esta imagen que es súper buena para explicarles más o menos como todas las opciones que hay de especialización. Vamos a tener unas que no van a depender de MinSal, que son independientes. Por ejemplo, ahí se incluye todas las que sean financiamiento externo, como que te la pagues tú misma o que, por ejemplo, una clínica que te quiera contratar te pague tu especialidad. Están las de las Fuerzas Armadas, que van a hablar en otra charla. Las becas CONASEM, o sea, en realidad no son becas. CONASEM es como convalidar el título si es que lo hiciste en el extranjero. Y las becas universitarias autónomas, que son cuando hay casas de estudios o universidades que le ofrecen becas a sus propios alumnos, porque son de excelencia, ellos mismos hacen el programa de especialización, entonces tienen sus propios programas. Ahora, las dependientes de MinSal, y que son las que vamos a hablar ahora, están CONICS. No sé si pueden ver mi flechita. Anchi, ¿me puedes confirmar eso? Sí, sí se ve. Ya, súper. El concurso CONICS es un mismo concurso, una misma ruta, que te lleva a dos opciones. Ser becado primario, que lo que se refiere es que vas a postular a una especialidad. Por ejemplo, digamos anestesia, 3 años, y después eso viene con un periodo de devolución que se llama periodo asistencial obligatorio, que generalmente es el doble del programa de estudios. Entonces, en este caso serían 6 años. Y por otra parte te ofrece otra opción, que es ser médico en etapa de destinación y formación, que le decimos EDF porque es más corto, en el que en vez de tomar un cupo de una beca, tomas una plaza. O sea, te vas a trabajar en un lugar en específico por X cantidad de años, creo que el máximo es 6, y a lo largo de ese tiempo, mediante distintas actividades, vas juntando puntos nuevamente y después postulas a la especialidad, y ahí en total serían unos 9 años. Ahora, aquí abajo, hay dos becas más, que son la CONE SS y la CONE APS. Estas dos hubo un cambio, ahora las dos son el mismo concurso, pero tiene algunas diferencias, porque la CONE SS está dirigida a quienes están contratados por los servicios de salud, y la CONE APS es para aquellos quienes están contratados por atención primaria de salud, es decir, municipal. Entonces hay una pequeña diferencia, pero ahora se aunó todo en el mismo concurso y se hace como la diferencia según tu ley de contratación en los detalles. Otra cosa que quería mencionar es que a medida que aumenten los cupos de becas MinSal, van disminuyendo los cupos de las becas independientes porque hay un número total de cupos de especialización y se van comprando. Entonces también eso es importante saberlo si es que tú, por ejemplo, planeas hacer tu beca de forma autofinanciada, pero justo MinSal está financiando todas las becas de especialidades y ya van a haber menos opciones para ese caso y quizás sea importante plantearse participar en alguno de los concursos. Ya, algo antes de pasar a como específicamente hablar de cada concurso, me parece importante porque hay gente de distintos cursos hacer la distinción entre lo que es la beca y el programa de especialización. Voy a tomar un poco de tecito, denme un segundo. La beca es el financiamiento, ¿ok? Es el dinero que te da MinSal para pagar tanto el precio de la especialización como del programa universitario y también como tu mantención mensual porque no estás trabajando, estás estudiando, entonces no tienes ingresos y también quieren que sobrevivas de alguna manera. Entonces te dan un estipendio mensual y hay como hartas cosas. El programa de especialización depende completamente del centro formador de la universidad. ¿Y por qué es importante esta diferencia? Porque entra el concepto, de lo que se llama habilitarse. Pues estos concursos son para postular a la beca, al financiamiento. Algo distinto es que la universidad donde quieres hacer la especialidad te acepta a ti como alumno para ser alumno de su casa de estudios, ¿no? Entonces, si tú postulas, por ejemplo, hablábamos de anestesia, digamos, anestesia en la Universidad de Chile. Y tú vas y dices, hola, quiero estudiar anestesia. Ok, lo entrevistamos y te dicen, no, sabes que en realidad como que no cumples con el perfil. Y después tú vas al concurso y postulas esa beca. Hasta ahí llega el juego porque en realidad no vas a poder entrar a ningún lado porque tienes que habilitarte en la casa de estudios y que ellos te conozcan y te acepten como futuro estudiante de la especialidad. Ahí sí. Ahora sí vamos a hablar de las becas CONICS. Denme un segundo, tengo que arreglar un poco del audio, denme un segundito. Ya, ahora sí. Entonces, las becas CONICS son el concurso nacional de ingreso al Sistema Nacional de Servicios de Salud. Importante este nombre porque una de sus misiones
es como que ingresen más profesionales al sistema de salud público y la idea es que no se vayan. ¿Para quién está pensado este concurso? Principalmente para médicos y médicas recién egresados y egresadas. Como les contaba, le ofrece dos posibilidades. La beca directa, que yo siento que es para quienes ya tienen claro qué especialidad les gusta. Tienen claro que les gusta cirugía, les gusta medicina interna, y como que no quieren perder tiempo y quieren empezar a formarse en ese tema y aplicarlo. Y esto especialmente se da con las especialidades quirúrgicas porque, lo que me han comentado mis amigos que les gusta cirugía, mientras más rápido puedan empezar a practicar y hacer la parte como de ensayo y práctica y tiempo y motricidad fina, mejor. Entonces, mientras más rápido puedas empezar a hacer eso, mejor todavía. La otra opción de las plazas en etapa de destinación también es un poco para quienes no tienen claro qué especialidad les gusta, quienes prefieran trabajar como médicos generales antes de especializarse. Hay gente que tiene la sensación que después del internado como que solo quiero empezar a trabajar, como que no quiero volver a pasar como por la especialidad al tiro, entonces quizá un poco de tiempo como médico general. Y también es para quienes no están seguros o al momento del llamado a viva voz se dan cuenta que por puntaje no van a poder entrar directamente en la especialidad que quieren. Pero quizás, si se van de general de zona y juntan nuevamente los puntos, puedan volver a postular y se les abren nuevamente las oportunidades de entrar a esa especialidad. Entonces van a haber requisitos generales para postular. El primero es tener la nacionalidad chilena o presentar certificado de permanencia definitiva. Hay que ser médico cirujano titulado de una escuela de medicina de una universidad chilena y no haber tomado una beca de especialización ni cargo de EF en un concurso anterior. Excepto si es que la renuncia fue antes del inicio del tercer semestre, como que tomaste una beca y antes de ese momento te diste cuenta, sabes que en realidad esto no es lo mío, o por salud tuviste que retirarte o tuviste algún problema. Y por supuesto también la aprobación de la UNACOM. Estos van a ser los 5 rubros que nos van a ayudar a juntar puntos para postular en el concurso. Tenemos la calificación médica nacional, como segundo rubro, el ayudante alumno, tercer rubro, los trabajos científicos, el cuarto sería la práctica de atención abierta y las horas de práctica de internado en atención primaria, y los cursos de capacitación y perfeccionamiento. El primero y el que da más puntos es la calificación médica nacional, máximo de 62 puntos. Esta se calcula con el 60% de notas de licenciatura, es decir, de primero a quinto. Por eso les digo que como que desde el inicio casi de la carrera uno ya puede como enfocarse en el tema de los puntos, pero no se estresen tampoco. El 30% va de las notas de los internados y el 10% de las notas de pregrados o pretítulos, que para los que no están en el internado o no saben cómo funciona, después de cada uno de los internados grandes hay que dar un examen y la nota de ese examen es la que contaría para este 10%. Entonces hay una tabla así, más o menos, que es bien grande en el documento, y uno tiene que buscar el promedio, o sea, la nota que le da, por ejemplo, a mí, digamos que con todo eso me da un 5,6, un 5,7. Me daría 51 puntos. Y eso se va sumando a los siguientes rubros. Por ejemplo, si yo hubiera sido ayudante, el máximo de puntos que puedo juntar son 2 puntos. Esta cuenta ya sea remunerada o sea ad honorem, es decir, que no se paga. El mínimo son 5 meses por ayudantía, sea continuada o fraccionada. Estas tienen que estar certificadas por su escuela o facultad y se considera solo una ayudantía por periodo. Es decir, si hacen 2 ayudantías un semestre, solo les van a contar una, así que ojo con eso. Y un máximo de 30 meses, que es más o menos estar como 3 años haciendo ayudantías todos los semestres. Y también hay una tabla de las equivalencias según los meses de ayudantías y el puntaje. Este es súper importante en los trabajos científicos. El puntaje máximo nuevamente son 2 puntos. Las publicaciones en revistas valen 0,5 puntos por trabajo, pero no cuentan ni los manuales, ni las cartas al director, ni los reportes de casos individuales, que eso es algo que se hacía mucho y ya no cuenta. En cambio, en los congresos, cada presentación vale 0,25 puntos. Es importante que para que te den el puntaje tienes que ser autor del trabajo. Creo que se admite hasta 4 autores por trabajo. Pero, por ejemplo, si te ofrecen ser colaborador o ayudante o asistente y no te ponen como autor, no va a contar. Aquí sí se pueden presentar reportes de casos individuales.
pero no cuentan los trabajos, por ejemplo, si tienes un mismo trabajo de temas muy similares y quieres presentarlo en congresos distintos para conseguir los puntos, eso no te lo van a aceptar, porque como que revisan que los títulos sean de temas como distintos y tienes que mandar el resumen también, me parece. Ya, el cuarto rubro es la práctica de atención abierta y quiero mencionar que hubo un cambio. Ahí dice que hasta el 30 de noviembre de 2017 se considera como la realización de la práctica de atención abierta, y es porque en ese periodo hubo un cambio que de ahora en adelante se va a considerar el internado en atención primaria de salud. Pero como el cambio se hizo como de pronto, y gente ya había hecho la práctica de atención abierta y era como una lata que lo perdieran, se considera hasta la fecha en que se avisó que se iba a hacer el cambio para contarles esa práctica. Esta práctica, bueno, los dos rubros se pueden juntar si es que puedes hacer los dos, dan un máximo de 2 puntos. La práctica de atención abierta tiene que hacerse durante el periodo de formación, después de cuarto año rendido. Tiene que estar certificada por el director del establecimiento donde la hagas y por tu supervisor, es decir, si es que estás con un médico, el médico que te acompaña, mínimo 80 horas y máximo 160. Como les digo, se considera hasta el 30 de noviembre de 2017. El internado en atención primaria de salud se considera válido si este se realiza dentro de un establecimiento que esté en una lista que está publicada en la página del MinSal, que son los establecimientos DEIS. Ahí les voy a mostrar un poquito después cómo llegar hasta esa lista para verificar si, por ejemplo, en tu universidad donde realizan el internado de atención primaria cuenta como lugar para que les sea válido para el puntaje. Eso ya es mínimo 120 horas y un máximo de 240 y no cuenta el tiempo que se hayan desempeñado en urgencias. Perdón, mi impresora se prendió y me asusté. Ya, aquí hay una tabla de equivalencias de las horas y los puntajes. El último rubro de todos estos es los cursos de capacitación y perfeccionamiento. Estos pueden ser impartidos por universidades, sociedades científicas o médicas, colegios profesionales, la Seremi, MinSal, Servicio de Salud, OMS, etc. Lo que sí, no cuentan los congresos que no tengan evaluación final. Eso es súper importante. Se han ido a congresos que era como charlas y presentaciones de casos, pero era todo muy, muy bonito y muy relajado y nunca tuvo una prueba. Lamentablemente ese ya no cuenta. Además, estas actividades tienen que tener un mínimo de 20 horas pedagógicas para que sea válido. Es decir, si les invitan a un curso que tiene 10 horas pedagógicas, ese no va a contar. Entonces hay que ponerle ojo a eso. Y algo importante para que le pongan atención, que se considera la hora pedagógica como un 75% de la hora cronológica, y que eso tiene que estar especificado en el certificado. Y póngale ojo porque, por ejemplo, si les ponen que el curso fue de 10 horas, la gente del concurso va a asumir, y está escrito ahí, que van a asumir que son horas pedagógicas, pero si eran cronológicas y no hicieron la conversión, que les conviene porque es aún más, no lo van a hacer por ustedes. Así que tienen que verificar que eso esté bien escrito. Ya, habiendo revisado los rubros de este concurso, veamos un poco las fechas para saber cuándo empezar a preocuparse de que salgan las nuevas bases y todo eso. Entonces, a fines de diciembre, esto es basado en las fechas del último concurso, pero igual ahora con todo el tema de la pandemia como que esto va a cambiar, ¿cierto? Pero quizás se regularice y para los que están en primero o segundo, como que después vuelva a la normalidad de las fechas. Generalmente a mediados de diciembre se publican las bases y se reciben los antecedentes hasta más o menos la primera semana de enero. Después hay un periodo en que se publican los puntajes, se permite como que apelar los puntajes si crees que está mal calculado, que faltó algo, como hay un ir y venir de puntajes hasta que se publican los definitivos más o menos a mediados de febrero. Y el primer llamado a viva voz para tomar las plazas o los cupos se hace más o menos a fines de febrero. Después, nuevamente, se da un periodo en que puedes renunciar a cualquiera de los dos y se hace un segundo llamado a viva voz más o menos la primera semana de marzo. Así se ve el listado de plazas EDF, para quienes no los hayan visto todavía. Viene el servicio de salud a que corresponde, la comuna, el nombre del establecimiento al que estás postulando como a tomar un cargo, y viene un nivel de dificultad. Quizás esto lo van a conversar un poco más en la charla de EDF, pero lo que significa este nivel de dificultad, la A son lugares más complejos en términos de distancia, como
me imagino que financiamiento, pero creo que seguía más en la distancia, como considerando las carreteras centrales. Y la ESO es lo menos complejo en términos de eso mismo. Y esto va a ser importante porque mientras mayor dificultad, más puntaje te da. Entonces igual después para esos puntajes, esos puntos que tienes que juntar para después volver a postular a la especialidad, es como bueno que irse a una plaza A mejor que una E. Entonces ahí para irlo evaluando. Y así se ven los listados de los cupos. Y me gustaría hacerles ver un detalle para quienes no han revisado cómo son estas listas todavía. Imaginemos que queramos tomar un cupo de anatomía patológica en la Universidad de Chile. Aquí está el tema de la habilitación. Generalmente casi todas las becas te dicen que la habilitación es previa, es decir, antes de tomar el cupo tienes que haber conversado con la universidad y que te digan, sí, te queremos. Te dice el campo clínico donde se va a desarrollar el programa de especialización, cuando parte, y el tiempo de devolución. Generalmente es el doble del tiempo de la beca, es decir, si es de 3 años, la devolución son 6 años, y aquí viene escrito dónde te va a tocar devolver. Eso puede cambiar, por ejemplo, la misma especialidad en el mismo lugar puede tener 2 o 3 opciones distintas de dónde devolver. Y eso es importante si es que, por ejemplo, te interesa quedarte en cierta ciudad, ahí tienes que ir conjugando como qué cupos vas a ir barajando. Así se ve el llamado a viva voz, está la doctora Iske, llega mucha gente, se demora miles de horas y se ha intentado hacer más, más ágil, pero todavía no se ha logrado, así que todavía tenemos que lidiar con este sistema de, de llamado a viva voz. Algo que me interesa que quede bien claro, porque quizás no me gustaría que nadie le llegara como sorpresa esta información, el tiempo que te demores en hacer, ya sea cualquiera de las dos combinaciones, la beca directa, especialización primero y después devolver, o tomar una plaza DF más hacer la especialización después, todo ese periodo no se puede demorar más de 9 años de acuerdo a las bases. Lo que significa que, por ejemplo, si te gusta una especialidad que no dura 3 años, sino que dura 4, no puedes, y por ejemplo, eres EDF, no puedes estar 6 años de EDF, porque en total vas a estar 10 años en todo este programa y no puedes pasar más de 9 años. Entonces el último año vas a perder el financiamiento. O, por ejemplo, si te gustara, quisieras hacer un magíster y quieres hacer un magíster fuera de Chile o aquí mismo en Chile y necesitas pedir un año sin goce de sueldo, por ejemplo, tienes planes de hacer una misión de estudios, y eso hace que el total de tiempo que te demores en hacer todo esto sea más de 9 años, vas a perder financiamiento. Entonces eso es algo que no me gustaría que le pase a nadie y que lo tengan en consideración desde antes. Ya, hablemos de las becas CONE. Quiero hacer una pausa, no sé si es que hay alguna duda de la primera beca, como para hacerle los comentarios y zanjarlas al tiro. Hay algunas en el chat, no sé si lo puedes ver o te lo leo. Aquí lo veo, déjame revisar. Ahí. Si no me habilito en una casa de estudio la especialidad que quiero, no tengo opción a postular a las becas. Sí, puedes postular a las becas y te puedes ganar una beca, pero al momento en que vayas a la universidad y digas como, hola, ¿me reciben? Y es como, no, ya te dijimos que no. Y vaya a quedar ahí y tienes que estar habilitado de antes. ¿Sí o sí es necesario en una com para que lo sea o solo para el área pública? Es que esto todo es área pública, de las becas que estamos hablando de MinSal. Entonces, sí, hay que tener una com aprobado. ¿Qué significa que sea viva voz? Es casi exactamente eso mismo. Como juntamos estos puntos para postular la beca, ¿cierto? Entonces al final uno manda su carpeta con todo lo que acredita mi puntaje y te van a mandar una lista después con toda la gente que postuló y todos sus puntajes. Va a estar ordenado en orden decreciente. Entonces el puntaje más alto arriba y el puntaje más bajo abajo. Se llama a toda la gente un mismo día a un mismo lugar, que es llamada viva voz, y llaman a la primera persona de la lista, porque tiene el puntaje más alto. Y esa persona se para adelante y a viva voz dice qué beca o qué especialidad o qué plaza va a tomar. Y así, mientras va seleccionando la gente, se van como quemando algunos cupos, y si por ejemplo tú eres el número 100, tienes que estar atento como con todas tus opciones y ver que ojalá nadie tome la opción que tú quieres. Por eso tienes como que ir para tenerlo como muy preparado, como qué vas a hacer si es que ya eligieron la que te gustaba a ti, tienes que tener al menos unas varias opciones en la lista. Uy, se me perdieron las preguntas. Devolver, ¿con qué me refiero a devolver?
esto vale para el tema de la beca directa. Entonces tú, por ejemplo, haces la especialidad que te gusta 3 años, pero esto viene amarrado, o dentro del contrato te dicen que después de hacer tu especialidad, tienes que hacer un periodo asistencial obligatorio, que significa como devolver servicios como al país por haberte pagado tu especialidad, y eso es lo que viene como escrito junto a la especialidad, donde te toca devolver. Entonces tienes que poner atención si, por ejemplo, tú vives en Santiago y después la devolución es en Iquique, como tienes que estar preparado para que cuando termines de especializarte, te vas a tener que ir a vivir a Iquique, y cosas así. Entonces eso se llama devolver, porque como que devuelves lo que te pagaron de la especialidad. Límite de edad, creo que no de edad, pero sí límite de fecha de egreso. Como te decía, es para los médicos recién egresados, entonces, si mal no recuerdo, en alguna parte de las bases dice como hasta qué año de egreso puedes postular para este concurso. Sí, puedes estar habilitada en más de una universidad y en más de una especialidad, es lo ideal. Si te gustan, quieres tener varias opciones, puedes habilitarte en más de una. ¿Tengo que habilitarme antes del primer y segundo llamado? ¿O puedo... No, tienes que estar habilitado antes del primer llamado. A menos como que no vayas a presentarte al primer llamado y vayas solamente al segundo, no tienes que estar antes de, como de tomar el cupo de la especialidad, porque si después te dicen que no, es un cacho que es mejor no tener. Si se pierde la financiación, ¿se puede pagar lo que falta? Me imagino que sí. La verdad no tengo muy claro esa información, pero me imagino que sí. La duda de conversión de hora cronológica a pedagógica. Una hora cronológica son 60 minutos, la hora pedagógica son 45 minutos. Entonces, si, por ejemplo, esta charla dura 120 minutos, te conviene que la contabilicen como horas pedagógicas, porque va a ser más de serían 2 horas cronológicas, pero serían como 2, algo horas pedagógicas. Hay hartas preguntas sobre la habilitación. Yo la verdad no me manejo tanto con la habilitación porque nunca he pasado por ese proceso. Yo soy interna todavía y no he postulado a las becas, entonces no sé si les puedo responder tantas dudas de eso. Por ejemplo, los criterios de la habilitación previa dependen de cada universidad del programa, como que no es la misma entrevista que te van a hacer si vas a postular como a cirugía que a medicina familiar, cosas así. No sé si todas las universidades tienen internado de atención primaria, el mío la tiene, pero no sé si es un requisito como que todas las universidades lo tengan. ¿Cómo se calcula la calificación médica nacional de primero a quinto? Ya, esa es una buena pregunta. Se ha visto que se puede hacer de las dos formas, ya sea como ponderando según los créditos de cada ramo o como promedio simple. Eso es lo elige como tu universidad. La opción EDF, si es que puedo devolver años de trabajo, la idea es que como EDF estáis devolviendo como antes de tomar la especialidad. Entonces es como trabajar como médico general como para el país y después como por tus años de servicio te ganas como la beca, ¿cachai? Entonces después ya estás libre y no tienes que devolver. Si es que en el 30% de calificación médica nacional entran los internados grandes, según yo deberían entrar todos los ramos que se consideran internados en tu universidad. Sí, cierto, suena muy mal. Ya, yo creo que la habilitación algunas universidades la cobran, sí. Yo justo ayer revisando alguna información vi que la Católica cobraba como 60 lucas como por el proceso de habilitación, pero no estoy segura como que cuánto cobra cada universidad. Cuando eres EDF, eso quizás lo van a conversar más en la charla de EDF, pero hay como que vuelves a cero con todos tus puntajes como de lo que habían juntado en pregrado y empiezas a juntar puntos por cargos de jefatura durante tu programa, tu pega de EDF, creo que por publicaciones científicas, docencia, como que parte todo tu puntaje de cero. Y hay como rubros nuevos y cosas como nuevas que hay que juntar. ¿Los EDF tienen asegurado un cupo para especialidad? Sí, pero no. Porque después, como te digo, tienen que juntar puntos de nuevo y tienen la posibilidad de optar a una especialidad, pero por ejemplo, si te gusta una especialidad de la cual hay pocos cupos, como oftalmo, otra persona igual te puede ganar con el puntaje y
y tomar la especialidad, pero en esta etapa hay como menos gente postulando, por eso aumentan como las probabilidades y harta gente lo toma como la opción para entrar a especialidades como más difíciles o más escasas. Pero nada te asegura que vas a entrar sí o sí a la especialidad que quieres, como que te da la opción de tomar de todas estas becas, perdón, de todas estas especialidades, pero no te aseguran una específica. El total no sé cómo lo están calculando, me parece que lo están haciendo ponderado como según los créditos. Sí, después los EDF postulan en un concurso aparte. De hecho, cuando les muestre después cómo está la página de MinSal, les voy a mostrar dónde pueden encontrar la información de EDF. Los puntajes máximos en cada rubro son 2 puntos, excepto en el de la calificación médica nacional, que son 62, y otro más que era distinto. Eso de los cupos es súper importante. Los cupos que no se toman se pierden. Quedan abiertos por si alguien quiere como para la autofinanciada. Y ahí les voy a comentar un poco más de esa información. Ya, ahora me interesa pasar a la beca CONIS. Después voy a volver a retomar las preguntas que quedan en el chat, ¿ya? Porque igual me gustaría responderles a todos y todas. Entonces, beca CONIS. Voy a ponerme al día con mi apunte para que no se me olvide nada. Ya, como les comentaba, antes eran 2 concursos, eran CONE SS, SS de Servicio de Salud, y APS por Atención Primaria de Salud. Pero se juntó todo porque yo creo que debe haber sido muy enredado, porque eran como los mismos rubros para todas, pero las diferencian por la ley de contratación. ¿Para quiénes está empezado este concurso? Es para quienes ya llevan un tiempo trabajando en SS y APS. En las mismas bases dice que este concurso intenta como potenciar o favorece la idea de que es bueno trabajar un tiempo como médico general antes de especializarse, como que esos conocimientos y esos saberes que se adquieren son muy valiosos para la persona que se está especializando. Entonces te dicen que al menos tienes que llevar 3 años trabajando en APS o servicios de salud. Puse un asterisco, los de los 3 años, porque eso cambia para algunas especialidades y eso lo voy a mencionar después, para no irlos enredando. Esta parte es media compleja para los que estamos estudiando todavía, que no nos manejamos ni con leyes ni con ser contratados, pero para postular este concurso tienes que estar contratado bajo alguna de las siguientes leyes. La 19.378, que por lo que entiendo es como la ley que te contrata si es que estás trabajando en APS o como servicios municipales como CESFAM. La ley 15.076, que entiendo que es la de los servicios de salud, pero en esa no estoy muy segura porque me parecía información distinta. Y aquellos contratados por el artículo 9 de la ley 19.664. Y yo le puse aquí como el EDF, que no es EDF, porque los EDF cuando se contratan y eligen su plaza y se transforman en EDF, están contratados por el artículo 8 de la ley 19.664. Pero si, por ejemplo, digamos, CEFAM aquí en Talca tenía 2 cupos, pero se tomó solo uno y el otro nadie lo tomó porque a nadie le gustaba Talca. Pero llego yo, es decir, como, hola, ese cupo no se ocupó, ¿me podrían contratar a mí en ese espacio que quedó libre? Y me dicen, sí, te podemos contratar, pero no vas a ser parte oficial como del concurso CONIS, ni como EDF, porque después no vas a poder postular como al tema de las becas. Pero sí te podemos contratar porque necesitamos a alguien. Entonces, todo eso cabe dentro del artículo 9 de la ley 19.664, y como ellos no tienen derecho a participar después como a la segunda etapa del concurso CONIS de los EDF, pueden participar en este. Y este concurso también incluye un periodo de devolución o periodo asistencial obligatorio. Requisitos generales para postular están la nacionalidad chilena o la residencia definitiva, ser médico cirujano egresado entre 2016 y 2018. Aquí yo marqué el 2018 en rojo porque estaba cambiando, porque como les digo, te piden 3 años desde tu fecha de egreso, entonces este año va como corriéndose cada año, porque es como calculado a partir de los 3 años de egreso. Y puede ser universidad chilena o extranjera, entonces médicos extranjeros también pueden postular tras este concurso. Tienen que estar inscritos en el registro de prestadores individuales de salud de la Superintendencia de Salud y tener el UNACOM aprobado. Y aquí lo marqué en rojo porque mientras estaba leyendo las bases, dije, bueno, este concurso voy a postular teniendo al menos 3 años de egresada, quizás más si quiero juntar más puntos. A esa altura se me va a haber perdido la estampilla de la UNACOM, porque cuando das la UNACOM te entrega una estampilla como
con tu puntaje. Entonces, la marquen rojo para que se acuerden de guardarla si es que piensan en postular este concurso. Tienen que estar contratados bajo alguna de esas leyes que son las que mencioné antes, y no pueden estar contratados bajo el artículo 8 de la ley 19.664, es decir, los EDF no pueden meterse en este concurso, como cada uno tiene su concurso. También no puedes haber tomado una beca de especialización anteriormente y no puedes tener especialidad, porque la idea es que este concurso es para potenciar a la gente que no se ha especializado. Ahora, según la ley con la que estés contratado o contratada, van a haber algunos requisitos especiales. Y aquí hay como uno de los primeros beneficios de leer la letra chica. Entonces, si estás contratado por la ley 19.378, que es la que le decía que es como estar contratado en un CEFAM o en APS, o el artículo 9 de la 19.664, que son los EDF que no son EDF, les piden al menos 3 años de desempeño efectivo en APS o servicio de salud, ya sean establecimientos de mediana, baja complejidad, consultorios o postas rurales. Pero, si quieren tomar un cupo de especialidad, ya sea en medicina familiar, medicina interna, medicina de urgencias, obstetricia y ginecología, pediatría, psiquiatría de adulto o psiquiatría pediátrica de la adolescencia o salud pública, el tiempo que les piden ya no son 3 años, sino que es solo 1 año, porque les interesa que salga gente con esta especialidad, entonces les piden menos tiempo antes de poder postular. Entonces, ojo con eso, si es que les gusta alguna de esas especialidades. Y para aquellos que están en la ley 15.076, les piden al menos tener 4 años y menos de 6 de ejercicio profesional contado desde la fecha de titulación. Estos son los rubros para este concurso. Van a notar que son diferentes a los del anterior. Se incluyen cosas como trabajo comunitario y posta rural, porque reconoce como y quiere potenciar todo lo que tiene que ver con el trabajo relacionado a atención primaria y salud familiar, medicina familiar, trabajo comunitario. Entonces, todo lo que se ha orientado a esa área, como que les voy comentando como los beneficios que hay si es que les interesa desarrollarse en esa área. Vamos a ir viéndolas uno por uno. El primero es la antigüedad laboral. Es el que da el máximo punto, o sea, perdón, el que da más puntaje de todos los rubros, son 30 puntos. Mínimo 12 meses les piden, que es como 1 año trabajando, que es lo que les comentaba, que si les interesa alguna de esas especialidades, van a necesitar solamente 1 año de trabajo. Los 12 meses le van a dar 6 puntos, que es poco, pero si les interesa, por ejemplo, una especialidad no tan solicitada, incluso hay unas que sobran, quizás les conviene postular al tiro con 1 año, quizás no tienen tanto puntaje por antigüedad, pero pueden atrapar una beca igual. El máximo van a ser 60 meses, que son 5 años, en una jornada de 44 horas. Vamos a revisar un poco las columnas de acá y después vuelvo a esto. Ya, lo que cuenta para la antigüedad laboral es el desempeño en urgencias y camas críticas, según esta ley, o que estés contratado para trabajar en COMPIN, Servicio Médico Legal o CEREMI, bajo alguna de estas leyes. El trabajo a cargo del municipio, es decir, en atención primaria de salud, consultorios, SFAM. Y además, aquí hay un beneficio. Para quienes se desarrollan en APS, se les bonifica el 50% del tiempo. Si trabajas 12 meses, te regalan 6 más. Si trabajas 2 años, te regalan 12, etc. Y si te desempeñas en los servicios de salud, te van a pedir que al menos lleves trabajando 36 meses seguidos. O sea, es como un poco más apretado. Además, es decir, en cualquiera de estas contrataciones, si el desempeño de los últimos 2 años fue con el mismo empleador, es decir, en la misma pega 2 años, se te bonifica el 50% de ese tiempo. De esos 2 años, 24 meses, se te puede bonificar hasta 12 meses más. Entonces, todo eso te va a ir aumentando el puntaje. Y hice un cálculo. Si, por ejemplo, ¿cuál es la forma de juntar la mayor cantidad de puntos más rápido? Si yo trabajara en un CESFAM, es decir, en APS, en el que me van a bonificar el 50% del tiempo. Y hago todo bien para que no me echen en 2 años, al estar los 2 años con el mismo empleador. Necesitaría trabajar 2 años y 8 meses, que serían 32 meses, más los 16 de la bonificación del 50% y más los 12 de la bonificación del tiempo con el mismo empleador, y ahí podría juntar el puntaje máximo, que son los 30 puntos. Si hacemos coincidir todas esas cosas. Esas son las trampitas que encuentro que nos benefician de leer la letra chica, porque si ya sabes que como con ese tiempo puedes ya empezar a postular, te programas.
También se pueden juntar puntos con actividad laboral complementaria. Máximo se pueden juntar 7 puntos. Siento que este es como el punto más amarrete, como que por mucha pega te dan pocos puntos. Es un mínimo de 360 horas y un máximo de 5.000. Solo en República de Salud, es decir, si tienen su consulta privada o hacen turnos en alguna clínica, eso no va a contar. Lo que cuenta son la atención de urgencia en hospitalaria en SAPU, SAPUR, SAR o SUR. Esto te da un 0,014 puntos por hora. Extensión horaria, que da la mitad de eso, da 0,007 puntos por cada hora. Y el desempeño en urgencia hospitalaria o camas críticas tipo UCI o UTI te dan también los 0,014 puntos por hora. Las funciones de responsabilidad dan un máximo de 8 puntos. Y de ese total de 8 puntos se va a entregar un porcentaje dependiendo de cómo el nivel de responsabilidad del cargo que estés ejerciendo. Los que dan el 100% del puntaje, es decir, los 8 puntos, es si es que eres jefe comunal de salud, director del establecimiento o director subrogante del establecimiento que tuvo desempeño efectivo, es decir, la persona principal, el director, se enfermó y tuviste que realmente hacer efectivo tu cargo de subrogante, ahí te lo cuentan como 100%. Te dan el 75% de los 8 puntos si eres jefe de SAPU, de SAPUR, de SAR, de SUR, encargado de estamento médico, jefe de territorio o jefe de sector o de un SECOF. El 50% si eres jefe de programa, como por ejemplo el programa cardiovascular, salud mental. Está especificado cuáles programas valen el 50%. También si eres médico contralor o encargado de calidad. Y te dan el 25% del puntaje si es que eres gestor de lista de espera, interconsultor, encargado de GES, encargado del hospital digital o de otros programas que son los que no dan el 50% y dan solo el 25%, porque son programas más pequeños. Si tienes varios cargos como de responsabilidad al mismo tiempo, solo se van a considerar los 2 que te den mayor responsabilidad y con un total de 100. Es decir, si tienes 2 cargos como estás a cargo de hospital digital, por ejemplo, y encargado de GES, y eres jefe de SAPU, te van a tomar el de 75% y uno de los de 25 para que sumes 100, porque son los 2 de más responsabilidad. Y va a quedar uno fuera, así para que calculen eso. Otro que da puntaje es el desempeño en las zonas extremas, que son esas que están ahí en la pantalla. Y no, es cosa así que pillan un cupo por ahí, encuentran pega en esos lados, como bacán, buena suerte, se ganaron los puntos. Si no, no hay mucho que hacer en realidad. La calificación médica nacional también entra aquí, da menos puntaje, y da 6 puntos. También hay tablas de equivalencia en el documento y se añaden las tablas de equivalencia según el sistema de evaluación si es que vienes de una universidad extranjera. Se da mucho puntaje y una de las cosas que más me gusta de este concurso, y creo que es por una de las razones por las que voy a tomar este, son las actividades de formación continua. Dan 20 puntos por un máximo de 400 horas, se da 0,05 puntos por hora, y si tus actividades de formación continua son de temas de salud familiar o de medicina familiar, se te bonifica el 50% del puntaje. Eso es súper bueno porque con 200 horas ya tienes el puntaje completo. Para esto cuentan cursos de capacitación y perfeccionamiento certificados y también programas que conducen a un grado académico, como si quieres hacer un diplomado, un magíster, ahí ya con la cantidad de horas estás más que bien y te dan el puntaje completo. Otra cosa que da puntaje son la investigación y la docencia, un máximo de 15 puntos. Nuevamente se premia a los interesados en salud familiar y medicina familiar, que todo esto va a dar puntaje doble. Se nota la intención como de atraer gente hacia el área de la medicina familiar, y eso es como parte de programas internacionales de potenciación de esta área. Entonces, como no nos debería extrañar que se siga replicando estas mismas iniciativas como en los concursos a futuro. Los trabajos para congresos que no hacen compendio de resúmenes, y esto es un detalle súper chico, dan 2 puntos. Pero los trabajos para congresos que sí hacen compendio de resúmenes, y con compendio de resúmenes me refiero a que un congreso donde se presentan casos y todos mandan su caso, al final saca como un librito que trae los resúmenes de todos los casos. Y eso puede ser digital o puede ser físico. Y esa pequeña diferencia te hace la diferencia de 0,5 puntos, que puede ser significativa. Y los trabajos en revistas dan 3 puntos. En este rubro, que es investigación y docencia,
se pueden sumar los puntos que juntes, ya sea por todo esto, y sumarles lo de docencia, para juntar los 15 puntos totales. Por cada mes de actividad de docencia se dan 0,25 puntos. Pero si tu docencia es ad honorem, es decir, no te pagan, se bonifica el 50% del puntaje. Ahí. Ahí sí. Ya, trabajo comunitario y puesta rural. También otra de las cosas que me gusta de este concurso es que potencia esta área, el trabajo con las comunidades en atención primaria. Da un puntaje máximo de 10 puntos. Y te da 2 puntos por cada proyecto relevante para el establecimiento o para la comunidad. O sea, aprovechen esas oportunidades para dejar una herencia en las comunidades donde trabajen. También los trabajos no remunerados con grupos organizados de la comunidad dan 0,02 puntos por hora, un mínimo de 100 y máximo de 600. Entonces no es bueno, o sea, no está de más saber esta información, ¿no? Y las postas rural también suman para este rubro. Aquí va a depender de qué tan lejos quede la posta, porque si está más lejos, pero vas menos, ahí se va haciendo una equivalencia del puntaje. Se dan 0,185 puntos por mes. Este mismo puntaje se va a dar si, por ejemplo, vas 2 veces por semana a una posta que queda 10 kilómetros, o vas una vez por semana a una que queda 20, o una vez cada 15 días a una de 40, o una vez al mes a una posta que queda 80 kilómetros desde tu establecimiento. Hay que realizar un mínimo de 6 meses y un máximo de 60 meses que te dan el puntaje completo. Ya, esto, espero que no confundir a nadie porque siento que, o por lo menos yo cuando hablo de leyes, como que ya me enredo. Pero esto es súper importante, quizás no ahora, pero en el momento que nos contraten, nos va a interesar saber en qué condiciones de contrato vamos a quedar cuando nos vayamos a estudiar, porque vamos a estar trabajando en un CEFAM por un tiempo y después nos vamos a ir a especializarnos. ¿Y qué pasa con nuestros sueldos? ¿Quién nos ampara y quién nos sigue dando algo para comer? Para aquellos que estén contratados por la ley 19.378, es decir, APS, y que tomen cupo en estas especialidades que había mencionado antes y que están ahí, a ellos se les va a considerar como que se van en una misión de estudio. Y esto considera que van a mantener su calidad de funcionario municipal, lo cual es súper importante porque yo, de lo poco que sé de lo que significa estar contratado, es que es bueno armar carrera funcionaria y que cada cierto tiempo de permanencia o como de tiempo de funcionario se te van dando remuneraciones económicas. Entonces, como mientras más años puedas sumar a eso, mejor. Y además, se te mantiene el mismo sueldo que estabas recibiendo, se te mantiene por los 9 años del ciclo, lo cual es bueno porque, por lo que me han contado, el sueldo que recibes como médico general trabajando en APS es mejor que el sueldo que te dan como becario, que es la otra opción. Ahí lo voy a explicar un poquito mejor. Lo que sí hay que tener ojo en este punto porque te mantienen el sueldo que tenías anteriormente. Quiero explicar esto para que no se enrede. Si estabas trabajando 44 horas y recibías X sueldo, esa es la mejor opción, porque después la beca, el tiempo que tengas que dedicar a estar como estudiando en tu programa de especialización y yendo al hospital y todo, es de 44 horas, es una jornada laboral de 44 horas. Pero si tú antes, mientras estabas trabajando en APS, tenías jornada de 22 horas y en la tarde, no sé, tenías tu clínica o tu consulta, después no lo vas a poder hacer, porque vas a estar en esta jornada de 44 horas en la beca, y solo te van a estar pagando el sueldo que tenías antes, que era 22 horas. Entonces quizás no te conviene tanto y conviene estar trabajando las 44 horas ese periodo para que después te mantengan ese mismo sueldo. Y también está lo que le había mencionado antes, que después tienen la obligación, pero quizás es un beneficio, la obligación de retomar el cargo de origen, al menos por el doble del tiempo que dura la beca. Por ejemplo, yo busco pega y encuentro esta pega en un CEFAM de Talca. Y yo soy de Talca, mi familia está en Talca, entonces a mí me gustaría volver después acá. Para mí esto es un escenario ideal, porque significa que en este CEFAM que estuve trabajando y que después me fui a una misión de estudio, tengo que volver sí o sí el doble de tiempo, es decir, 6 años a trabajar acá y es pega segura. O sea, tengo pega asegurada por 6 años y probablemente más, porque una vez que te contratan es como que te saquen a menos que cuando es una embarrada muy grande.
A diferencia de, por ejemplo, que al tomar la especialidad, la devolución sea como en una ciudad que esté estipulada por la lista, como que te diga la devolución es en Aysén, y yo no conozco a nadie allá y la verdad no tengo intenciones de irme para allá, sin desmerecer la ciudad, pero quizás mis planes familiares o como planes de vida se alineen más con esto. Entonces eso es bueno tenerlo en consideración. Ahora, aquellos que estén contratados por la ley 19.378, pero que no tomen ninguna de esas especialidades que están ahí, sino que tomen cualquier otra, no se les va a considerar como misión de estudio, sino que se les considera becarios. Y los becarios se rigen por el Decreto Supremo 507 y 91 del MinSal, donde en esos documentos estipula qué remuneración reciben, por cuánto tiempo, cuánto es, y todos esos detalles. Que por lo que me han contado, yo no lo he verificado en el documento, pero me han dicho que no suele ser tan bueno como el sueldo de contratado como médico general en APS. Entonces, por eso conviene que te tomen como misión de estudio, que te tomen como becario. Y los que están contratados por la ley, el artículo 9 de la ley 19.664 y la ley 15.076, ellos siempre se van a regir como becarios. Así que a tener en consideración eso. Quizás sea un poco enredado, pero es súper importante como tomarse como un momento para entenderlo, porque quizás ahora no entendemos mucho el tema de la contratación, pero va a ser importante en su minuto. Ya, hablemos un poco del periodo asistencial obligatorio, lo que les contaba que es como el concepto de devolución, de como que se te pagó esta especialidad que no suelen ser baratas y se te mantuvo el sueldo, entonces como que te piden que devuelvas un poco como de la pega. Y a lo que te mandaron a estudiar, como ver los frutos de esos. Entonces suele ser el doble del tiempo del programa de formación, con algunas excepciones. Por ejemplo, si estabas contratado por el artículo 9, si eres como de esos EDF que no son EDF, a ellos se le da el beneficio de que todo el tiempo previo a la especialización, imagínate estuvo trabajando 6 años en un lugar, puede convalidar 50% de ese tiempo, es decir, 3 años, y descontarlo de su periodo total de devolución. Si él tenía que devolver 6 años, ahora tiene que devolver solo 3. Entonces es bueno saberlo. Información para que no le vayan a pasar gato por liebre. Y si la devolución es en alguna de estas ciudades, Arica, Iquique, Atacama, Antofagasta, Concagua, Biobío, Arauco, Araucanía Norte y Seno Magallanes, la devolución es igual a la duración del programa de formación, no el doble. Entonces, si la especialización duraba 3 años, tienes que devolver 3 años si es en alguna de esas ciudades. Entonces, si alguien está como barajando opciones de tiempo y quizás no quiere devolver 6 años a costa de irse a donde sea, puede irse a alguna de estas ciudades a devolver y el tiempo es menos. Entonces hay como más opciones para ir barajando. El lugar también es importante, se los había estado comentando hace poco. Entonces, quienes están contratados por la ley 19.378 y se les considera como misión de estudio porque eligieron alguna de esas especialidades que están ahí, retornan a su comuna de origen, como para traer sus conocimientos de vuelta a sus comunidades. El contrato de becario, o sea, esa misma situación, pero que no toman alguna de esas especialidades, retornan a su comuna de origen o a un servicio de salud indicado en el listado de cupos. Estas son las dos opciones. En la lista aparecen como 3 columnas, aparece la especialidad, la casa de estudios, el lugar donde se va a hacer, y vienen 3 listas según cualquiera de estas 3 leyes. Y hay algunos que en la ley 19.378, en la parte de becario, te dice dónde tienes que irte, Rancagua. Pero algunas te dicen regresa a su comuna de origen. Entonces ahí tú tienes que ir viendo como cuántos cupos hay de cada una, si te interesa irte a una ciudad en específica o prefieres tomar esa que te da la opción de volver a tu comuna de origen. Y el contrato bajo las otras 2 leyes también es lo mismo. Lo mismo con la fecha de los concursos, todo va a cambiar con el tema de la pandemia, pero más o menos, más o menos las fases salen a fines de noviembre, se reciben los antecedentes hasta mediados de diciembre y se van a publicar los puntajes. Está este periodo como de apelación de los puntajes y de vuelta hasta que finalmente se publican los puntajes definitivos, la última semana de enero más o menos. Y se hace el primer llamado de biólogos a la primera semana de febrero, que ya les explicaba, entonces se llama a toda la gente que postuló y se va llamando por orden de puntaje y se van tomando las distintas especialidades.
Algo que quería mencionar de antes, como en términos de números de especialidades y de cupos de beca y de plazas, es que el concurso CONIS es como más conocido. No sé si la experiencia de todos, pero por lo menos a mí era como el que más conocía. Y vi una diferencia que, por ejemplo, el total, por decirte algo, el total de becas eran 600 y para el llamado a viva voz. Y después las becas que fueron quedando, es decir, que no se tomaron o que no se renunciaron, y cuando se publique ese listado para el segundo llamado, suelen quedar 100 becas, se tomaron 500, ¿sí? Pero para el concurso CONE, estuve revisando y, por ejemplo, de esas mismas 600 becas, porque tienen números muy similares del total de becas, para después del primer llamado, seguían quedando como 400 becas, porque este concurso siento que lo conoce menos gente o hay menos gente postulando. Entonces hay muchas más posibilidades de que la beca que te gusta o la especialidad que te gusta como que todavía queden cupos. Entonces vayan revisando esos documentos. Aquí tengo el de este año y ahí les muestro. Por ejemplo, aquí está anatomía patológica en la Católica del Maule y campo clínico en el Hospital Regional de Talca. Dura 3 años, te dice la fecha de inicio, la habilitación que tiene que hacerse antes. Hay algunas especialidades, pero son muy pocas. Creo que, por ejemplo, medicina de urgencias en la USAT no te pide habilitación previa, sino como que vayas a conversar con ellos después de haber aceptado el cupo. Y aquí aparecen las 3 columnas que les decía. ¿Qué va a pasar con ustedes si es que son becarios, son becados de una ley o son en misión de estudio de tal ley? Entonces ahí dice que no aplica porque ustedes sí o sí se van a devolver a su comuna de origen, pero en estos o les puede decir la ciudad o más abajo hay unos ejemplos que dicen como devuelven su comuna de origen. Ahí tienen que ver las opciones que existen el año que vayan a postular. Bueno, está en la página del MinSal. Y con el tema del coronavirus, como que ha salido mucha información, entonces la parte de las becas ya no está donde estaba antes. Se las quiero mostrar dónde está. Se van al fondo de la página y aquí está. Concursos para médicos y odontólogos. Lo apretan y les aparecen los archivos del concurso anterior y el concurso actual. Pero si lo googlean bien, también pueden encontrar información desde el 2017, como si quieren ir comparando como los números de las becas o como los puntajes, como ver qué es como el puntaje más alto de un año para ir como comparándose ustedes. Apretan ahí y les va a abrir esto. Entonces el número de más arriba es lo que les comentaba, que es a donde se tienen que ir los EDF que ya quieren postular a su parte de la beca. Están terminando su periodo de EDF, han estado juntando su segunda ronda de puntos y quieren postular a especialidad. Aquí entran los dentistas, aquí entran todos los que están postulando al concurso CONE, que antes eran 2. Aquí todos los que están postulando a CONIS, que después, si es que se van de DF, van a tener que irse acá. Y estos son los de los dentistas. Y eso sería todo. Voy a revisar el chat si es que hay dudas, pero espero que haya quedado más o menos clarito. Me interesa mucho compartirles esta información porque, como les digo, quizás ojalá se hayan dado cuenta en la presentación, tener toda esta información les da herramientas igual para tomar decisiones más informadas y como abrir opciones que quizás no consideraban antes. Y pues ojalá todos puedan hacer decisiones bacanes para sus vidas y que sean como lo más provechoso. Voy a leer un poquito aquí. No sé, hoy hubo muchas dudas desde la última vez que revisé aquí. Ya. Queda aquí. Qué mal suena el sistema Viva Voz. Faltaría como un sistema digital. Sí, se intentó hacer una aplicación. De hecho, han pasado situaciones como bien incómodas. Yo estuve viendo como la transmisión en vivo de la última llamada Viva Voz. Y, por ejemplo, son horas y horas que tenés que estar atentos. Si, por ejemplo, está ahí en el número 400, tenés que estar atento a 400 personas que antes que tú, que van a elegir, y tenés que ir tachando como las opciones que se van quemando. Y si te pierdes 5 minutos, como que hay colgado y no sabes si acaban de llamar, acaban de pedir la especialidad que tú querías. Y entre los nervios, porque es un momento súper importante, pasó que un par de personas llegan adelante y dicen como, quiero la beca tanto, tanto. No, ya se tomó. Y entonces la siguiente, no, ya se tomó, como no estaba ahí atento. Entonces te empezás a poner más nervioso y yo solo espero decirlo bien a la primera. Porque hace falta un sistema como electrónico, pero que sea transparente, ese es el tema. Entonces primero se habilita y después se postula. Sí, se habilita primero. Habilitarse primero, como grabado.
¿Hasta cuántos años después de egresar se puede postular? A CONIS creo que son 2 años, como la PSU, y CONE es distinto, pues desde los 3 años. ¿Puedo postular en la misma universidad a más de un financiamiento, onda CONIS y autofinanciamiento? Sí, por supuesto, pero creo que las universidades como que le venden el cupo a MinSal antes. Entonces, por ejemplo, una universidad tiene 5 cupos para concursos MinSal y 5 cupos para autofinanciado. Entonces, como que estás postulando a cupos distintos, entonces ahí tienes que conversarlo bien con la universidad. La habilitación se paga en algunas universidades, no se hace en todas. ¿Cómo me habilito? Las páginas de las universidades tienen información ahí, en sus páginas. Y generalmente es un correo, no aparece tanta información, y como que tú escribes y dices como me quiero habilitar, mándenme los documentos, etc. Y ahí tienes, tienes que ir a una reunión presencial hasta, hasta el año pasado, pero no sé cómo va a ser de ahora en adelante. Quizás haya entrevistas como por Zoom. Eh, estoy leyendo preguntas, tratando de buscar alguna que no haya respondido. Curso de capacitación cuando uno está egresado. Sí, hay algo que no mencioné. En el concurso CONE, al que postularíamos si es que ya llevamos tiempo trabajando, todo el tema de cursos de capacitación y publicaciones se cuentan desde que egresaste. No cuenta todo lo que hiciste en el pregrado. ¡Bú! Se pierde todo eso porque parte de cero. Entonces es como bueno para toda la gente que durante la carrera quizás como que se entiende por tiempo quizás o porque es difícil de repente. No puedes ser ayudante, no puedes dedicar tiempo a hacer investigación, no, quizás no pudiste ir a cursos, te ves atrapado con el tiempo, o además tenías que trabajar, o miles de otras variables. Aquí parte de cero para todos. Entonces quizás esta es una opción si es que no pudiste dedicarte a eso. No puedes participar en ambos concursos al egresar, porque el concurso CONE tienes que llevar al menos 3 años trabajando, o uno, como habíamos visto en esta especialidad en específico, pero, y el CONIS no podéis postular como después de 2 años, entonces como que quizás hay como un periodo en que podrías postular a los dos, como si llevas un año trabajando y son menos de 2 para CONIS, pero fuera de esa opción, creo que no, o sea, no debería. Todas las becas requieren habilitación previa, a menos aquellas que estipulan que no la requieren. Y eso va a venir escrito en la tabla, como las que les mostré. Dice habilitación previa o no requiere. ¿El CONE es para recién egresados o puedo esperar un año y después postular? El CONE no es para recién egresados. Tienes que llevar al menos 3 años trabajando o un año en las especialidades específicas que había mencionado, que son medicina interna, medicina familiar, pediatría. Creo que de las 4 grandes cirugías es la única que no está incluida. La presentación va a estar disponible. Yo la estoy grabando. Yo tengo un canal de YouTube en que subí un video con el tema de las becas y como que he estado subiendo más cosas. Y lo estoy grabando para subirlo hoy. Entonces ahí les puedo compartir como dónde pillarlo. Es que hay otra gente preguntando dónde se va a subir la charla. ¿Límite de universidades para postular al mismo tiempo como con el tema de la habilitación? No. Depende de ti cuánta plata puedes gastar en habilitación, porque hartas universidades lo cobran. Pero eso, como que nadie te limita en ese sentido. Para ser contratado por APS y luego optar a CONE, ¿debo simplemente ir a la entrevista a todas partes? Sí, tienes como que poner ojo. Por ejemplo, una de las trampas que haría yo, por ejemplo, después de del segundo llamado a viva voz, revisaría todos los cupos como que no se tomaron. Y iría como a esos centros a preguntar como, hola, ¿tiene pegada? ¿Tiene un cupo que no se tomó? Y eso, pero no lo hagan en el lugar que lo quiero hacer yo. O sea que me titulo, después empiezo a buscar trabajo en APS y luego con lo que me quiero especializar será el tiempo que deba trabajar para el CONE. Claro, por ejemplo, si te gusta como neurociencias de algo muy específico, como una beca o medicina nuclear, así como que una beca, te conviene juntar la mayor cantidad de puntos porque vais a estar compitiendo con más gente. Entonces, por eso yo había hecho el cálculo de cómo juntar la mayor cantidad de puntos en el tema de antigüedad y todas estas cosas así. Pero, por ejemplo, a mí me gusta medicina familiar, que es una especialidad que
de las que sobran. Como que en cantidad, estaba revisando qué becas sobraron después del segundo llamado viva voz de CONE. Y, por ejemplo, a mí me gustaría hacerle la Chile y sobraron como 2 cupos de especialización. Entonces dije, ya, pues ya puedo postular con un año si total nadie la está tomando. Entonces, ahí tienes que ver según como lo que tú calculas que es como la dificultad para entrar en esa especialidad. Entonces, por eso recomiendo ver los documentos de años anteriores para ir viendo cuáles son las becas que todo el mundo toma y que no sobran nunca, cuáles son las que van sobrando para ver si te relajáis un poco y quizás como que te lo tomáis con más calma. Eh, como cuánto es un buen puntaje, viendo los puntajes de más arriba y no sé, pues si un año te puedes ver el llamado a viva voz, puedes ir viendo, por ejemplo, con qué puntaje se tomaron ciertas becas. ¿Okay? Entonces, es súper interesante. No está explícito como para ver cuáles sobran, pero hay que ver como el listado que quedó para el llamado a segunda voz. Eso es como lo que hago yo, porque esa es la información que hay. Entonces, se hace un listado inicial donde está todo el pool, todo el total de cupos de especialidad, digamos, que son 600, y en el primer llamado a viva voz se toman muchos cupos, porque toda la gente que está postulando va y toma un cupo. Pero no se toman todos generalmente porque no sé por qué, algunas sobran de repente. O también hay periodo de renuncia, entonces alguien que postuló algo, pero por a veces motivo tuvo que renunciar al cupo, todo eso se publica en una segunda lista, que es la lista que está disponible para aquellos que van a postular al segundo llamado vía 2. Entonces, ahí te da una idea más o menos de lo que no se vendió en la primera ronda. Y como que, por ejemplo, las becas, las especialidades que son muy solicitadas, como dermato, oftalmo, otorrino, nunca quedan para el llamado el segundo llamado, porque se van al tiro. Entonces, eso es como bueno saberlo. El ranking de los puntajes te lo publican antes. En ese como cronograma que tenía en la presentación te muestra que hay una fecha en que se publican los puntajes. Entonces tú vas y vas a poder ver la lista de puntajes de todos y todas. Y además en ese periodo, si tú ves que tu puntaje, como que tú calculabas que ibas a tener 8.000 puntos y te dan 2.000 puntos, por decirte algo, tú puedes mandar y decir como, oigan, ¿qué pasó? Como que me faltó un papel, ¿qué error hubo? ¿Puedo arreglarlo? Y te dan un periodo para arreglarlo. Es todo un tema armar la carpeta de la postulación, quizás eventualmente cuando yo aprenda a armarla, podamos hablar de eso, quizás coordinar otra charla, pero o gente que ya haya egresado les puede contar un poco más porque es súper detallada y no pueden equivocarse, porque si se equivocan en un detalle, el primer filtro para como aceptar las postulaciones a los concursos es que la carpeta de postulación esté bien armada, como hay hasta una marca y un formato específico de carpeta que tienes que usar para mandarla y un color específico, y si eso está mal, chao, se considera inadmisible. Voy a volver a revisar preguntas. Ay, sí, ahí les dejaron el link de mi canal, aprovechando de hacer publicidad. Sí, como aprovechando la cuarentena, yo soy interna, entonces mi internado se suspendió, he tenido tiempo y tenía una cámara, y el tiempo que nunca he tenido como interna lo tuve ahora, así que estoy tratando de hacer fluir un poco la parte creativa, aprovechando el tiempo. En la página de MISAL se puede ver cuántas especialidades sobran, eso lo comenté. En el punto de funciones de responsabilidad, ¿por cuánto tiempo hay que estar en alguno de esos cargos? Constanza, yo tenía la misma duda, porque ahí en las bases no lo especificaban, pero yo como que entendí que como con haber cumplido ese rol un tiempo, te lo cumplen, como que no especificaba realmente. También quiero averiguar eso, pero porque no sé cómo funciona el tema como de los cargos en los trabajos. Eh, pero yo como, por ejemplo, sin saber, sin poder averiguar con nadie esta respuesta, yo me aseguraría como al menos estar un semestre o un año, como para que me lo cuenten, pero no estoy segura, la verdad. Siento que lo importante es como que alguien te lo firme y verifique como que cumpliste ese rol, al menos por un tiempo, que no sabría decirte en realidad. ¿El ranking de puntaje se sabe antes del llamado vía voz? Sí. De hecho, como que lo clásico es llegar como con las dos listas impresas, la lista de puntaje y la lista como de becas y la de plazas al llamado de viva voz y como ir tachando por horas y horas y horas. ¿Se puede postular más de una vez si no me alcanzó? Sí, en el CONE puedes postular todas las veces que sea necesario, como que si
dijiste ya, pucha, llevo un año trabajando, veamos cómo me va como con esta cantidad de puntaje, te puede resultar y justo que tomes la beca que querías, o puede que te des cuenta que en realidad, pucha, se tomó todo lo que yo quería y no resultó. Después nada te impide volver a hacer la misma carpeta, volver a mandarle, volver a postular. Si alguien tomó una de las especialidades que tiene muy pocos cupos, y para el segundo llamado de vida 2, ¿este cupo queda disponible para todos, aunque ya había tomado la especialidad en primer llamado? No, está disponible para todos aquellos quienes no han tomado cupo o no han tomado beca. Para poder como tomar alguna de esas opciones tendrías que renunciar al cupo que tomaste y ahí como que vuelves a postular, ¿no? ¿Te suman puntos postales en el SEM o cosas así? ¿Eso lo ayudante? No, eso está súper explícito, que no cuentan ni como roles de representación estudiantil, ni tampoco cuentan como organizaciones de congresos y cosas así. Solamente ayudante alumno. Entonces las cosas de pregrado que puedes hacer para juntar puntos son ayudantías, 30 meses o 3 años, los trabajos de investigación, ya no es la práctica de atención abierta, sino que el internado en APS, y como asegurarte que tu universidad tenga cupo para hacer ese internado en un establecimiento de APS, sino que te ayuden a gestionarlo, como quizás un internado autogestionado. ¿Qué más? Creo que eso era todo. El CONIS tiene límite de intentos. El único límite que se me ocurre en este momento sería como que puedes postular estos 2 años después de egresar. Entonces, como que si después se te pasa el tiempo, como que esa sería la mayor limitación. Pero, por ejemplo, si postulaste por postular, quizás no tenías tan buen puntaje, pero querías ver cómo te iba y el primer año no quedaste en nada y no tomaste nada y te fuiste a buscar pega, el próximo año puedes volver a hacerlo. Es como postular, como dar la PSU y el primer año como que intentar quedar, pero realmente no irte a matricular a ningún lado. El tema es que como si realmente tienes la intención de tomar un cupo de beca, tienes que habilitarte antes. Entonces quizás como que si estás postulando por postular y solo para ver tu suerte, vaya a perder la plata como de la habilitación. En Lotal sí, tenemos el internado de atención primaria, que es en el Cefam Magisterio y en Maule. Y los dos están en el listado que valen. Entonces, para los chicos de Lotal que están viendo, yo también soy de Lotal, está todo bien. Por un curso de 20 horas pedagógicas certificado, no. Son mucho más, es harta más horas, te lo reviso el tiro. Lo que me refería es que el curso que tomes al menos tiene que tener 20 horas para que cuente. Como que si tiene 10 horas, no se suma tu total de horas. Y creo que necesitas como 60 horas en total para tener el máximo puntaje. A ver. Sí, 60 horas. Ah, ya me lo sé de memoria. Eso. No sé si hay más dudas. Aquí en el chat parece que no. No, por aquí no. ¿Alguien tiene alguna duda en voz alta? Llamado a viva voz. Como les decía, hay un artículo súper bueno. Quizás lo puedo buscar y se los puedo mostrar. Si me permiten dejar de compartirles un poco en la pantalla, se los puedo mostrar. Panchila, ¿me estoy pasando del tiempo en algo? No, no, en verdad no teníamos ningún tiempo estipulado así como máximo. Lo estoy buscando. Está en cielo. Ya, aquí les voy a compartir. ¿Ya lo ven ahí? Sí, yo lo veo. Súper. Ya, este es el artículo. Habla un poquito, bueno, como les decía, de dónde nacen las becas, como la intención de MinSal de crear estos programas de becas. Está desactualizado, es del 2017, entonces no tiene como considerado los cambios que hubo en las bases respecto al concurso CONE, pero eso yo ya se los mencioné todos acá. Y bueno, te habla de los criterios, cómo se calcula la calificación médica nacional, y habla un poco más de todas las vías de especialización que no son MinSal, sino que también te habla de las independientes. Te explica un poco cómo funciona el financiamiento externo, un poco de Fuerzas Armadas y el resto.
Lo voy a dejar ahí arriba para que puedan anotar el nombre si es que lo quieren buscar. Ahí creo que hay una pregunta más en el chat. Super, Pepe, ya. Ah, no lo estoy logrando. ¿Te la leo? Ahí llegué, ya. Ah, ya. Internada Medicina Comunitaria es lo mismo que PS. Depende de dónde lo realices. Entonces te recomiendo ir a la página del MinSal, meterte a la parte de los concursos, irte específicamente a la parte del concurso CONE, y una de las como etiquetitas que va a aparecer es exactamente la de los establecimientos que cuentan para el internado de APS. Ya los voy a mostrar al tiro. Entonces entramos a CONE. Y hay ¿CONE era? No me acuerdo. ¿O era el DEIS? No, eran CONIS, perdón, me confundí. Aquí está, listado de establecimientos DEIS. Ustedes apretan ahí y se les va a abrir un PDF con todos los centros de salud que cuentan para este internado. Y es bien larga la lista, son 90 páginas, así que revísenlas, ojalá que sus centros de práctica estén en todo esto. Entonces yo busqué magisterio, que es el que tenemos aquí, el local. Y ese sí está, así que bien por nosotros. ¿El puntaje de la UNACOM no suma puntaje? No. Eso fue como culpa de nosotros mismos, o sea, de nosotros del pasado, porque hubo un par de años en que se filtraron las preguntas del UNACOM. Entonces, como ya no era como una herramienta válida el tema del puntaje, porque no se sabía como quién vio las preguntas y quién no, se empezó, o sea, creo que fue por eso, no estoy segura, pero se empezó a considerar que solamente aprobado o reprobado ya no va al puntaje. Así que preocúpense de pasar. ¿Para postular a DF en el mismo llamado de Viva Voz y beca primaria? Sí. Y si es así, habría que tener en mente dónde trabajar como DF. Exactamente. Entonces tú vas con varias opciones. Puedes, por ejemplo, que tu primera opción sea tomar un cupo en la beca de medicina nuclear, pero hay un solo cupo. Entonces, además, como vas a ir a un concurso y como que tienes que mantener tus opciones abiertas, quizás eres el número 50 y se va a la beca en el número 25. Entonces, cuando llegue tu número, te van a decir como, ok, ¿qué vas a decidir? ¿Tomas una especialidad? Quizás tenías otra opción, tu segunda opción era anestesia, o era esa misma beca en otro lado, o dices, ¿sabes que en realidad, si no tomo la beca, prefiero tomar una plaza, y dices ahí el número de la plaza? Entonces, la lista trae como el número, las dos listas, la lista de especialidades y la lista de plazas, traen el número de cada lugar o cada especialidad. Entonces, tú dices tu número, te corroboran, te dicen, de 625, va a tomar plaza en el CEFAM de las Américas. Sí, ok, y te vas a aceptar. Eso es todo. Por eso hay que estar atentos, como de que las personas en los números anteriores, qué becas están tomando y irlas tachando, por si toman alguna de las que tú quieres y no pararte adelante y decir una que ya tomaron, y como que eso va atrasando todo. Y además te pone nervioso. Cata, aquí hay unas preguntas en Facebook. ¡Wow! Dice- Hola, Facebook. No uso Facebook hace como 2 años. Estábamos transmitiendo en vivo. Dice Cata, me queda una duda. ¿Para el CONE igual hay que habilitarse? Sí. Y la otra dice, muchas gracias por la charla. ¿Qué pasa con las becas autofinanciadas? No sé mucho de las becas autofinanciadas, para ser sincera, porque siento que es como un mundo misterioso para mí. No hay mucha información, he tratado de buscar como en las páginas de cada universidad, pero hay páginas que ni siquiera existen, como que uno googlea el link y se mete y es una página del 2004. Entonces, está bien desactualizado, como que hay que hablarle directamente a cada universidad para decir como, no sé, pues, te interesa una beca en la Católica y te dice como, hola, me interesa postular a esta beca y me la autofinancio, como, y te van a necesitar una entrevista y es lo mismo, es como lo mismo que habilitarse, mientras ellos te acepten y tú tengas cómo pagarlo, ya sea autofinanciada con tu propia platita o que
finalmente el Estado te lo esté financiando, a ellos les importa que puedas pagar y que ellos te consideren como un candidato apto. Hay unas preguntas por aquí. Dice, ¿sigo una capacitación online con el mínimo de horas te dan puntos? Sí, hay muchas capacitaciones online que están dando puntaje, ya sea como si lo haces durante el pregrado te sirve para CONIS, si lo haces después de egresar te sirve para CONE. Solo hay que asegurarse que al final te entreguen un certificado que tenga algún tipo de evaluación, como que los cursos que son solamente como presencial y no tienen ningún tipo de evaluación, como que no te dan puntaje, tiene que llevar algún tipo de evaluación. Sí te pueden dar puntos. Hay muchos online que han dado puntos. Si haces, ¿cuántos cupos de EDF son? Mira, aquí tengo anotado. En el concurso del 2020, el número de plazas EDF que hubo disponibles para elegir fueron 483. Cuando la última información que pude, como la información más antigua que pude recuperar fue el 2017, que habían 650 cupos. Ha bajado harto y siento que como futuras personas que vamos a participar en estos concursos igual nos deberíamos preocupar como de que nos siga bajando. ¿Es necesario habilitarse para la plaza de EDF? No, porque no estás tomando un cupo en ninguna especialidad. El tema de la especialidad lo vas a ver después, cuando termine tu etapa de EDF. Y cuando sientas que como en tu etapa de EDF ya has juntado los suficientes puntos, como más o menos parecido al CONE, para postular a la parte de la especialidad. Quizás eso como que nos enredamos un poco ahí, pero si van a la charla de la experiencia de hacer EDF, quizás les quede un poco más claro. El miércoles. A El las miércoles. 18. ¿Cómo funcionan las prácticas de atención abierta? Ya, yo la hice en el CESFAM de Entre Lagos. Entre Lagos es, bueno, yo cuando chica vivía por ahí, entonces conocía gente, y yo todos los veranos voy para allá porque allá vive mi familia. Entonces, fui y pregunté como, hola, estoy estudiando medicina, ya terminé cuarto, y como que me piden esto a futuro para los concursos. ¿Puedo hacer una práctica acá? Y como me conocían, me dijeron que sí. Pero generalmente cuando no conoces a nadie, como si te consigues un correo, los correos como de los directores de cada CESFAM en internet, y no suelen ser como difícil que te acepten, pero el tema es que, la razón por la que se eliminó esto es porque vas como una pasantía informal, entonces no tienes ni seguro de estudiante, si te llega a pasar algo como que nadie está a cargo de ti, es muy de amiguismos, o sea, si yo no hubiera conocido a alguien, quizás no me hubieran aceptado, como que beneficia a la gente que tiene como familia de médicos o conocidos médicos, entonces igual era injusto, entonces como que eso se fue reemplazando como, se fue cambiando para que en vez de que sea esta actividad que quizás era un poco sesgada, como el acceso a esta actividad, porque además no en todos lados aceptaban gente, parece el mismo tema como de quién es este niño y qué va a venir a hacer acá, se empezó a cambiar por los internados de atención primaria, que era un poco más regulado y se rige bajo el marco de tu seguro de estudiantil. Entonces, si te llega a pasar algo, alguien puede responder. Igual está pensando en nosotros ese cambio. Y cuando lo hice, como que me dijeron un horario, tenía que ir a cierto horario, acompañaba a distintos médicos, eran todos generales de zona, entonces eran súper jóvenes y era muy buena onda. Y como que lo acompañaba y durante su jornada, si tenían que ir a urgencias, lo acompañaba a urgencias, si teníamos que hacer poli, hacíamos poli, me preguntaban cosas y yo no sabía. La experiencia de pasante. ¿Por qué van bajando los cupos de EDF? Preguntémosle al ministerio, al ministro. Nada, se dice que, por ejemplo, como que ahora después de la pandemia no se sabe qué va a pasar con los cupos, porque como que se tuvo que redistribuir plata, porque es lógico por el tema de la pandemia, pero al mismo tiempo no se puede negar las necesidades de salud y de tanto de mandar médicos a zonas como remotas, como EDF, o de mantener médicos en el servicio público, o de especializarlos. No se pueden negar esas necesidades, menos como después de haber visto como el resultado de no estar preparados para eso. No sé qué va a pasar. No tengo el poder. Para la habilitación, ¿piden realizar trabajos relacionados a la especialidad o algún otro requisito que ayude a que te habiliten? La verdad no lo sé. No soy la persona más ideal para responderte eso. Me imagino que ayuda, porque es una entrevista y las entrevistas son subjetivas.
Entonces está postulando mucha gente y si tú justo tienes trabajos como del área y eso le gusta a la gente como que te está entrevistando, como que te va a ir bien mejor. Como que no te va a hacer daño tenerlo. Entonces quizás si tienes la posibilidad de hacerlo, mejor todavía. Todo lo que demuestre interés en la especialidad a la que estás postulando. Eso. Creo que no hay Yo más. creo que es todo. Bueno, muchas gracias, Cata, por darte el tiempo de hacer la presentación. Está muy, muy hermosa y además muy completa. Así que muchas gracias de parte de IFIMSA UTAL. Y también muchas gracias a todos los que quisieron participar y los esperamos en el resto de nuestras charlas. Ahí las pueden ver en nuestro Instagram y también en sus correos le llegó como toda la calendarización. Así que muchas gracias a todos. Les dejaron el Y link a de mi todas. canal para que lo revisen. Si en todo Contenido caso médico. lo vamos a compartir en nuestro Instagram. Ya, muchas gracias, Cata, te Gracias a pasaste. ustedes, chicas, por la oportunidad. Que estén Adiós. súper todos.